¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos y todas. Sean muy bienvenidos a este ciclo de Masterclass del Instituto de Gestalt. Le agradecemos mucho a la doctora Esther Guadarrama que inaugure como tal este ciclo de Masterclass y bueno, me voy a permitir presentarle para que ustedes la conozcan. Esther Guadarrama Benavides es psicóloga y psicoterapeuta humanista y tanatóloga. Cuenta con una maestría en criminología, maestría en evaluación psicológica en seguridad pública y doctorado en derecho penal. En cuanto a su experiencia laboral, fue subdirectora de selección y apoyo técnico de la Academia Estatal de Seguridad Pública en Morelos, directora de la Academia de Policía de Toluca, psicoterapeuta en el CEMPLA, con jóvenes en conflicto con la ley del delito de homicidio, perito en materia de psicología del Tribunal Superior de Justicia de Morelos y actualmente perito particular, psicoterapeuta y docente. Es coautora de libros Los derechos de las niñas, niños y adolescentes y Prospectiva del abogado de Editorial Porrúa. Es colaboradora de revistas Réplica y autora del libro Psicópatas, Sociópatas y otros demonios. Le agradecemos mucho a la doctora Esther que nos apoye en este primer ciclo de conferencias de Masterclass con este tema de trauma simple y complejo. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Muchas gracias, gracias a todos. Pues vamos a empezar. Yo les pido por favor que si van teniendo dudas, si gustan ir levantando las manitas que tienen o abrir su micrófono, no hay ningún problema. Siempre sus dudas ayudan para ampliar la información. Entonces pueden participar en el momento que lo requieran. No hay ningún problema por eso. Voy a compartir pantalla para que vayamos siguiendo las diapositivas. Por las diapositivas no se preocupen. En un rato más yo se las subo al grupo que hay de WhatsApp para que las puedan tener sin ningún problema. Ok, pues vamos a empezar a hablar de trauma. Trauma significa herida. Entonces, cuando nosotros hablamos de trauma, significa que hay un daño, ¿no? Que algo está lastimado. Lo decimos cuando algo sucede en la vida y que supera las herramientas que nosotros tenemos para enfrentarlas. Entonces, al final es algo me pasa, pero me sobrepasa. No tengo yo estas herramientas suficientes para poder enfrentar las situaciones. Mientras más profundo es el trauma, es más fácil que la persona no tenga conciencia de sí mismo como una respuesta emocional. Nosotros decimos que son adaptaciones creativas, esto es que la persona no se acuerda totalmente de las cosas que sucedieron y sucede porque el evento es muy difícil, entonces es la manera en que el organismo se resguarda. Nosotros tenemos que revisar las cosas que nos hacen sentir mal porque puede haber recuerdos antiguos que nos despiertan una emoción. Nuestros traumas de la infancia se conectan con nuestros traumas adultos. ¿Cómo es esto? Es como si tuviéramos un cajón de los traumas y entonces los guardamos todos en el mismo lugar, como si fuera un helecho, estas plantas que tienen así un camotito y que van así con una misma raíz, justo así son los traumas. Entonces no es que realmente los traumas vayan separados, sino que los traumas se van uniendo y los traumas más viejos van dictando nuestras respuestas para los más nuevos. Al final, cuando nosotros trabajamos o pensamos en trauma, tenemos que pensar en los traumas de nuestra vida. Digamos, traumas de T mayúscula, traumotas, y traumas de T minúscula, traumitas. Entonces, al final, todos van a ir juntos y todos nos van a hacer ruido como grillos juntos también. Entonces, esto es importante, no van desconectados. Aunque los temas sean diferentes, siempre estos van conectados. ¿Qué sucede en el cerebro cuando alguien entra en un proceso traumático? Bueno, aquí es bien importante decir que las memorias de trauma se van a guardar de manera encriptada como si fuera un MP3 en la amígdala. La amígdala es esta estructura que está aquí. De hecho, son dos almendritas que tenemos. Nuestra amígdala izquierda se dedica a ayudarnos a reacciones rápidas con riesgo. Entonces, a eso es una amígdala de sobrevivencia. Entonces, nos permite reacciones rápidas para cuando estamos en situaciones difíciles. La amígdala derecha es una amígdala más racional. Ese es como de, no, a ver, espérate, vamos a pensarlo y vamos a ver qué hacemos. Pero no es el caso de la izquierda. Entonces, en donde se queda esta memoria es en la amígdala izquierda. Y en la amígdala izquierda funciona como el gatillo de un arma, ¿no? Es como, ¡pum!, ahí viene la reacción rápida. ¿Qué va a suceder entonces? Al quedarse aquí como una memoria independiente,
nosotros necesitaríamos, o nuestros recuerdos están en la memoria a largo plazo, que sería esta, que es el hipocampo. El hipocampo son como una especie de audifonitos que van de los dos lados. Entonces, el hipocampo es este disco duro de memoria. La memoria se divide en muchos lados, pero digamos que este es el disco duro de la memoria. Lo que sucede es cuando un evento nos sucede que no es traumático, se va la información al hipocampo y el hipocampo lo que hace es ponerle subtítulos, le edita. Nosotros no recordamos las cosas tal cual pasaron, nosotros interpretamos las cosas que nos suceden y lo que guardamos son esas interpretaciones. ¿Con qué guía guardamos esas interpretaciones? Digamos que nuestros lentes es toda nuestra historia de vida, nuestras creencias, todo esto forma qué subtítulos yo le voy a poner y cómo es que yo voy a guardar estas memorias. El problema es que si es un trauma, no se va a guardar en el lugar indicado, que sería el hipocampo, sino que se va a guardar en esta estructura que si se dan cuenta está arribita y que es la amígdala, pero que al final no están conectadas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier cosa que se le parezca al trauma, cualquier olor, sabor, lo que va a hacer es abrirnos el recuerdo completo, es decir, nos va a regresar al evento. Por eso es que es difícil el trauma, porque la persona de manera continua está reviviendo aquello que le pasó y que fue muy fuerte. ¿Y por qué le pasa eso? Porque al no integrarse en esta memoria general, no tiene posibilidad de editar el recuerdo. Entonces lo tiene todo junto. Entonces, aquí la parte más difícil es que el propio organismo nos va a llevar a estarnos retraumatizando constantemente, porque les digo, cualquier cosa que se parezca, ¡pum!, nos va a llevar al evento traumático de vuelta. Entonces, nosotros también necesitamos generar algún trabajo que nos permita pasar de una memoria a otra. Afecta el trabajo porque se pierde flexibilidad mental. Cuando una persona, estamos hablando de un trauma grande, se, se pierde flexibilidad mental, se pierde como la imaginación y sobre todo la esperanza hacia el futuro. Es como no hay a dónde ir ni objetivo que alcanzar cuando estamos frente a un trauma muy grande. Entonces empieza a afectar esto, ¿no? La imaginación. Ante el trauma las palabras fallan. Aquí lo que hay es que como queda muy cerquita, de este lado está el área de Broca, que es el del lenguaje, y queda en la amígdala izquierda. Entonces está muy cerquita y lo que hace es que queda un poco detenido el lenguaje. Pasa que cuando es un evento traumático muy difícil, las personas no poner como palabras precisas, exactas a las cosas que le sucedieron, porque es algo muy aterrador, porque la experiencia fue muy difícil y puede haber hasta pesadillas o flashbacks, ¿no? O sea, regresar al evento. Entonces se afecta el habla. También aquí vamos a tener que desconecta en gran medida el hemisferio izquierdo. Nuestro hemisferio izquierdo se dedica a esta parte lingüística, secuencial, analítica, recuerda los hechos, la estadística y el vocabulario. Entonces, esta parte que es más lógica en nosotros se ve afectada con el trauma. De igual forma, el tálamo, hagan de cuenta que es como el cadenero, ¿no? La información la adquirimos por los sentidos, por nuestras sensaciones, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos. Nuestra piel tiene un millón de sensores, se llaman propioceptores. Entonces tenemos muchas vías por las cuales entra la información, eso se llama sensación. Y esta información se va por todos los cables, por todo el sistema nervioso periférico y llega a la central, que es la médula espinal, y así sube aquí, ¿no? Esta sería la médula espinal y sube aquí a cerebro. Entonces, en esta región está el tálamo. El tálamo filtra qué sensaciones entran y qué sensaciones no entran. No podría entrar toda la información porque estaríamos todos atiborrados. ¿Y qué hace? O sea, ¿cómo discrimina el tálamo? Discrimina de acuerdo a nuestras creencias, deja pasar lo que va acorde a nuestras creencias. Entonces aquí lo que tenemos es un tema en donde el tálamo no hace este filtro, no lo hace de cadenero bien y finalmente deja que los estímulos entren y por lo tanto la persona se empieza a saturar de lo que le pasa en el medio. Entonces, fíjense, ya habíamos dicho, ¿no? Hay problemas con el habla, hay problemas con la imaginación porque no hay como un tema de pensar en un futuro mejor. Hay problemas porque todas las sensaciones entran y la persona está todo así como y una disminución del área prefrontal, es decir,
nosotros vamos a regresar a lo básico, al miedo, a la tristeza, a cosas más básicas de nuestro cerebro. Y toda esta parte que es el prefrontal, que nos ayuda a analizar, a sintetizar, a controlar nuestros impulsos, a tolerar nuestra frustración, es decir, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, que nos ayuda a la capacidad de demora, a poder esperar a que se den los resultados sobre las cosas, y la conciencia. La conciencia es una conexión entre amígdala derecha y es nada más un fascículo, es decir, es que están más activas son las subcorticales, es decir, las emociones y las que compartimos con los reptiles. Es como importante saber que nuestro cerebro está en 3 capas. En la primera capa, nosotros la compartimos con los reptiles. Y aquí tenemos toda esta parte instintiva. ¿No? La parte instintiva, ahí ya se escucha mejor. Ya te escuchamos mejor. Se llegaba a cortar un poco en algunas Okay. presentaciones previas, pero ya te escuchamos mejor. Sí, si se corta, si quieres, decime otra vez y me conecto con el teléfono para dejar solo la carga de la presentación en la computadora y no sea tanto, a lo mejor eso pueda pasar. Entonces, bueno, el cerebro tiene 3 evoluciones. La primera la compartimos con los reptiles y ahí están nuestros instintos. Es toda esta parte instintiva. Nosotros tenemos aquí el instinto de supervivencia, tenemos aquí también el instinto gregario, pero también esta parte en donde somos posesivos la compartimos con los reptiles. Entonces, decimos de manera coloquial, tenemos un cocodrilo que muerde, porque la agresividad también de esta parte, ¿no? O sea, todos somos agresivos. El tema no es eso, o sea, naturalmente somos agresivos. El tema es cómo controlamos esa agresividad. La segunda capa es el sistema límbico. Déjenme, me regreso un poco para decir esto. Entonces, estas áreas de acá abajo es lo que compartimos con el reptil. Esto que está aquí es el sistema límbico. El sistema límbico es el que produce nuestras emociones. Este lo compartimos con los mamíferos. Tampoco no evoluciona ni el anterior ni este, no evolucionan. Entonces, nosotros aquí producimos las emociones, las amígdalas se encargan de controlar las emociones, tenemos esta parte que se llama giro del cíngulo, que es en donde nosotros tenemos las neuronas espejo. Las neuronas espejo nos permiten ser empáticos. Las mujeres tenemos más neuronas espejo que los hombres. Y la única razón que tiene es para los bebés, para que las mamás puedan entender las necesidades de los bebés. Les ha pasado que la mamá no sabe si tiene frío, si tiene... Estamos con las neuronas de la mamá y por eso es que la mamá siente las necesidades del bebé. Entonces, estas son muy importantes para que funcionemos como personas. La empatía es el rasgo más importante de salud mental con el que contamos. Entonces, tanto lo que compartimos con los reptiles como lo que compartimos con los mamíferos no evoluciona. Si resumiéramos, nosotros tenemos un cocodrilo que muerde y un cachorro abandonado. Tendemos a hacernos las víctimas biológicamente. Eso no nos justifica, ¿eh? Solo es una tendencia. ¿Se sigue cortando el audio? ¿Envío su mensajito? Okay. Bueno, Hola, buenas tardes. Sí, se sigue cortando y ¿sí? también luego su imagen se pierde un poco en momentos. Ok, entonces déjenme, me conecto con el celular también Gracias. para dividir la carga y que no sea tan pesado. Denme un segundito. Ahorita lo arreglamos. Ay, qué linda, muchas gracias. Denme un segundito, ¿eh? Nada más voy a quitarle aquí el... Ok. ¿Ahí me ven bien? ¿Me escuchan mejor? Sí, ¿verdad? Creo que está mejor ahí. Ajá, sí, se ve y se escucha muy bien, gracias. Súper. Entonces, ahí voy de vuelta. Entonces, regresando
Entonces, regresando, decíamos que tenemos esta parte que la compartimos con los reptiles, en donde tenemos esta parte de los instintos. Después tenemos esta segunda capa de evolución que está acá, que la compartimos con los mamíferos, pero tampoco evoluciona. Y por último, tenemos esta última capa que es la más grande, que se llama neocórtex o neocorteza cerebral. Esta parte del cerebro tarda mucho en conectarse. En las mujeres se conecta a los 21 años, se termina de conectar porque conecta de atrás para adelante. Y en los hombres a los 27 años. Sí, los chicos se tardan más en conectar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, los adolescentes, si ustedes se pusieran como una diadema, hasta ahí están conectados. Y toda esta es la zona de controles, lo que yo les dije. Capacidad de análisis, de síntesis, control de impulsos, tolerancia a la frustración, capacidad de demora y conciencia. Entonces, imagínense ustedes que aparte el inconsciente de los adolescentes no registra el no. Entonces tú le dices, no tomes, y su inconsciente, tomes, no, vámonos. Y no tiene nada de eso, no tiene análisis, no tiene síntesis, no tiene control de impulsos. Entonces, el adolescente es como si estuviera sentado en un barril de pólvora. No tiene que ver tanto con sus hormonas, tiene que ver mucho más con toda esta parte del cerebro que todavía no está conectada. Eso es lo que sabemos ahora gracias a las neurociencias. Entonces, esto es súper importante, de tal forma que cuando nosotros adicionado tenemos un trauma, funciona más este cerebro que compartimos con los reptiles y no está funcionando el prefrontal, que tiene todos los controles. Entenderemos entonces que una persona que tiene un trauma fuerte va a reaccionar de manera irascible o se va a descontrolar emocionalmente o se va a sentir muy mal porque no tiene activos sus controles. Entonces, va a disminuir la actividad de la lógica, la atención, la concentración, ¿no? Todo esto va a disminuir. Ahora vamos a dividir los traumas. Nosotros tenemos dos manuales de enfermedades mentales que son importantes. Los manuales de enfermedades mentales vienen por continente. A nosotros nos toca el de la Asociación Americana de Psiquiatría, que este es el DSM-5 y vamos en la versión revisada, ¿no? Entonces, DSM-5-TR es el que vamos ahorita. Todavía no está esta versión revisada en español, se tarda la traducción, pero la publicación fue en el 2022, para que sepan que ahí está. Y tenemos otro manual de la Organización Mundial de la Salud, o sea, bueno, ese es mundial, y se llama CIE, C-I-E. Entonces, el CIE, vamos en el 11. Solo que no nos basamos tanto en el CIE porque tardan mucho tiempo en sacar un nuevo manual. Por ejemplo, el DSM-5 lo publicaron en el 2013 y la revisión de ese manual en el 2022. Entonces, esta no es una división de DSM-5 ni del 5TR, sino del CIE 11, porque es el único que hace esta división de trauma. Por eso la tomé de ahí. Pero bueno, quería explicarles de dónde carambas la saqué. Entonces, trauma simple, por trauma simple, nosotros vamos a entender que es que sucede una sola vez, o sea, es un evento que sucede una sola vez. Y por trauma complejo, nosotros vamos a tener que aquí hay traumas de infancia que se van a conectar con los traumas que suceden ahora. O sea, esta es una colección de traumas, eso le llamamos nosotros trauma complejo. Y nos va a dar una connotación diferente. La pregunta sería, ¿cómo sé cuándo es un trauma simple y cómo sé cuándo es un trauma complejo? Fácil. Si tú te ves totalmente sobrebordado, no puedes funcionar, no puedes trabajar, no puedes tener bien tus relaciones interpersonales, no duermes o duermes mucho, no comes o comes mucho, te sientes alterado, ansioso, hiperkinético, es decir, que estás en mucho movimiento, o al revés, aletargado, como caminando mal, que te sientes súper mal, entonces es un trauma complejo. Porque el trauma simple no te inhabilita tanto, ¿no? Aquí no es como si el trauma complejo fuera por mí, por todos mis traumas, ¿no? Desde infancia y se van conectando. Entonces, vamos viendo esto del trauma complejo y diríamos, obviamente, que es acumulativo, que hay una desconexión y un aislamiento. Se afectan las relaciones interpersonales, que era lo que yo les decía. Puede ser hiper o hiporreactivo, o sea, puede estar así como que al menor toquecito reacciona muy fuerte o no reacciona, como si estuviera así como de, no siento nada,
se siente objeto, se siente utilizado, se sienten inútiles, feos, inadecuados, se desarrollan conductas autolesivas. Pueden ser intentos de suicidio, cortarse, ¿no? Cuestiones así autolesivas. No puede regular sus emociones y se separan de sus emociones, es decir, como que se desconectan. Cuando están hablando de situaciones difíciles, ¡pum!, es como si les quitaran el wifi y se desconectan. A eso nosotros le llamamos disociación. Entonces están desconectados de su cuerpo. Es bien, bien importante que estemos conectados con nuestro cuerpo, que vayamos muy de la mano con el cuerpo. Cuando ya no sabemos qué le pasa al cuerpo, cuando yo no sé si comí o no comí o qué pasó, ya ni me acuerdo, ahí me estoy desconectando del cuerpo. Enfermedades físicas que pueden estar asociadas al trauma complejo. Inflamación crónica. ¿Por qué la inflamación crónica? Yo sé que la inflamación crónica tiene que ver mucho con lo que comemos, pero también es como si fuera una alergia. O sea, cuando nosotros comemos algo a lo que somos alérgicos, el cuerpo lo rodea de agua para aislarlo. Y cuando el tema de trauma es tan fuerte, puede ser que no sea lo que estás comiendo, sino como la reacción de las emociones. Asma en niños es bastante común ante situaciones traumáticas. De hecho, muchas veces pasa que cuando los papás están discutiendo, al niño le da el ataque de asma, que es como una respuesta creativa para que los papás dejen de discutir y entonces volteen a ver al niño y se calmen las cosas, ¿no? Esto es muy común. Aumenta el riesgo de sufrir cáncer antes de los 50 años. Puede ser demasiado dóciles las personas y las necesidades, o sea, y ver las necesidades de los demás y reprimir las suyas. Esto generalmente da enfermedades crónicas. Cuando una persona es como súper bueno, súper abierto para las necesidades de todos los demás y nunca ve las suyas, este es un buen vehículo de enfermedades crónicas. No quiere decir que todas las enfermedades crónicas sean por esta causa, sino pueden estar ligadas. Porque también tenemos que considerar que todo lo tenemos que ver caso por caso, ¿no? No podemos así generalizar, así de todas las enfermedades crónicas son por esto. No, 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 no. Es una posibilidad, ¿no? Entonces aquí lo que se tiene es lo que se llama, Siegel le llama indefensión aprendida. Ellos hicieron experimentos en laboratorio, sobre todo con perritos cachorros, y a los perritos los metían en unas cajas que se llaman cajas de Skinner, que son de cristal, bueno, de madera con cristal, las paredes son de cristal, y el piso es de metal. Entonces, meten al perrito y la razón para que el piso sea de metal es una salvajada, es para pasar corriente eléctrica. Ni modo, así se hacen los experimentos en psicología. Entonces, le pasaban corriente eléctrica al perrito y al principio el perrito brincaba y todo y se movía como para, ¿no? Ya saben, para no sentir la corriente. Después de varias veces que le pasan corriente eléctrica, el perrito ya se quedaba quieto para recibir la corriente, como para recibirla y ya después soltaba el cuerpo. Y eso, trasladado en el estudio de los humanos, se entiende que una persona que ha sido como maltratada muchas veces tiene indefensión aprendida, es decir, se queda para recibir los golpes, se queda para recibir la agresión, ya no se mueve, ya no tiene la fuerza ni la posibilidad de moverse. Entonces, cuando hay personas así o que han sido sumamente violentadas, que tienen indefensión aprendida, que son tremendamente dóciles y complacientes con los demás, pueden presentar enfermedades crónicas. También el trauma complejo puede generar vergüenza, autodesprecio, visión negativa del mundo, y puede alienar el presente. O sea, puede ser que el presente se vea todo negro, todo oscuro. Alienar significa quitarle la voluntad a alguien, ¿no? Entonces es como el presente no tiene para dónde. En el cuerpo, las huellas némicas, es decir, memoria, ¿no? En el cuerpo quedan entreveradas entre las fascias de los músculos. O sea, cuando los eventos son muy difíciles, estas memorias quedan en el cuerpo y no se quedan en el cerebro, sino bajan al cuerpo. ¿Para qué sucede esto? Para que no te acuerdes y para que, o sea, tu cuerpo lo que hace es guarda estos secretos para que no te estén lastimando. Estas memorias no están procesadas. Cuando algo llega a abrir una memoria de estas, pues regresas al evento, ¿no? Son eventos que tú no te acuerdas que viviste, pero están coleccionados en tu cuerpo. No están encimita, no crean así que te tocas y, ya recordé algo horrible. No, están realmente coleccionadas entre músculo y muy adentro. O sea, no es fácil que estas memorias salgan, pero pues es importante que sepan que existen estas memorias en el cuerpo.
Cuando nosotros tenemos un trauma que es como muy fuerte, ya habíamos dicho que afecta, esto ya lo hemos visto, que afecta la imaginación, la flexibilidad mental, ¿no? Aquí también lo que pasa es que el lenguaje se ve atorado o cambian de un tema a otro, ¿no? Lo pudiéramos ver también como a veces cuando los consultantes llegan muy saturados, brincan de un tema a otro, ¿no? Hay mucha ansiedad y no te acaban de contar un tema y ya se van a otro y brincan a otro y brincan a otro y brincan a otro. Entonces es un poco difícil al principio seguirlos porque es como de, no, va para acá y va para acá y ahora va para acá y ahora va para acá. Y parece la información inconexa. Eso te habla de trauma complejo. Nosotros tenemos que considerar cómo se ve la persona, ¿no? Cómo me veo yo, cómo me considero. Y para eso tendríamos dos divisiones de la percepción. Percepción, ya lo habíamos dicho, la información que viene de los sentidos, que sube por médula espinal y lo que hace es que genera una imagen mental y tú le pones un subtítulo y se va al archivo que le corresponde. Eso se llama percepción. Esa sensación lo percibes por tu sentido, la información va por tu sistema nervioso, llega hasta la base del cerebro, en donde se hace una imagen mental de la sensación que tuviste, o sea, de lo que oliste, de lo que viste, de lo que escuchaste o de lo que percibió tu piel. Y entonces, ¡pum!, se hace una imagen mental y se le pone una interpretación. Y esa interpretación es la que se colecciona. De tal manera que si todos los que estamos aquí viviéramos una misma experiencia, no la vamos a recordar igual, porque cada quien tiene su interpretación. Yo digo que somos como niurcas, ¿no? Así vamos todos como, es mi verdad, y cada uno va con su propia versión de las cosas, pero en realidad ninguno de nosotros tenemos la verdad, solo tenemos interpretaciones de lo que sucedió. Esto es bien interesante. La subjetividad en el ser humano es muy grande. Entonces, eso también hace que funcione la terapia, porque podemos reeditar los recuerdos, ¿no? Le podemos dar un nuevo subtítulo, por eso funciona la terapia. Entonces, aquí, esta es percepción, o sea, de afuera hacia adentro, ¿no? De los sentidos para adentro. Propiocepción le llamamos a el que nuestro cerebro revise cómo están nuestros órganos, si están sanos, si están funcionando bien. O sea, esto es para adentro. Aquí no interfiere el exterior, es para adentro. Y la interocepción tiene que ver con que nuestro cerebro revise nuestro estado de ánimo, cómo me siento. Entonces, cómo me veo va a estar pincelado por mi propiocepción y por mi interocepción. ¿Cómo me veo yo? Obviamente, si me veo horrible y si me siento súper mal, pues va a tener que ver que está alterada mi percepción. Mi autocuidado. ¿Cuido de mí? ¿Veo por mí? ¿O antepongo a los demás todo el tiempo? ¿O me lesiono, me autolesiono? ¿O ni caso me hago? Entonces eso es, fíjense que en las últimas investigaciones estaba diciendo el doctor Calixto, el doctor Eduardo Calixto, que yo les recomiendo mucho que lo busquen, porque es un tipazo, es un investigador nacional, neurofisiólogo y tiene hace muchos videos y está siempre en muchos programas de televisión, es como muy activo. Y habla muy clarito el doctor, pese a que es científico de laboratorio. Entonces él decía que se han dado cuenta que si tú te ves al espejo y te hablas a ti mismo y te dices cosas positivas, empiezas a producir dopamina. La dopamina es una hormona y al mismo tiempo un neurotransmisor que nos da felicidad, que nos da alegría. Entonces, que si tú durante 5 minutos te dices cosas bien positivas, sin andar así como ya saben, metiéndole cosas negativas, sino así como de, ay, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Y mira nada más, y ay, es un día nuevo y qué padre. No, fíjate que hoy le vamos a echar muchas ganas y va a ser un día bonito y y platicas contigo 5 minutos, empiezas a producir dopamina. Qué maravilla, ¿no? Entonces, hace falta esta parte, ¿cómo me veo yo y cómo genera este proceso de autocuidado? Mis vínculos son muy importantes porque el ser humano es un ser social. El ser humano necesita vincularse. O sea, no todo el mundo es como el alma de la fiesta, ¿no? Tampoco. Hay gente que es más introvertida, más reservada, no es como que tienes que comunicarte con todo el mundo, no. O sea, con los poquitos con los que te comunicas, si ese es el caso, está perfecto. La cosa es que no te aísles por completo. Porque además las personas que viven aisladas viven 10 años menos. Ahí se los dejo en el tintero, ¿eh? No se anden aislando, no anden de esquizoides.
Entonces, al final tus vínculos son muy importantes, tus vínculos más cercanos, tu familia y nosotros lo que le llamamos la red de soporte emocional. Esas personas que están cerquita de ti y que te ayudan a sostenerte. Si tú te ves con mejores ojos, si tú generas autocuidado y si tú procuras que tus vínculos sean sanos, vas a estar más estable y vas a estar mejor. Habrá que decirles también que la memoria de trabajo, es decir, la memoria con la que funcionamos todos los días, está aquí arriba, está en el neocórtex. Es una memoria, dice el doctor Pinel, que depende de la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Ahí les va. Entonces, lo que yo hago todos los días va a depender de qué tan buena calidad tienen mis relaciones interpersonales. Si no les va a pasar como que luego nos sucede, ¿no? Que llegan a la cocina y ¿qué hago aquí? No, ya ni sé. Entonces es eso. Los olvidos que son recurrentes van a estar muy relacionados con que hay una mala calidad de nuestros vínculos. Entonces, bueno, somos seres vinculares. Obviamente aquí también tenemos que hablar del apego, ¿no? Del apego que tenemos. El primero que nos habla del apego es Bowlby. Bowlby trabajó con otros autores. Bowlby no es un autor, Bowlby es un compilador. Los compiladores son los que hablan de los estudios de muchas personas y nos los ponen en un solo libro, ¿no? No hay que menospreciarlo, los compiladores son importantes, y es el caso de Bowlby. Tiene unos libros que, por cierto, tengo ahí arriba, que se llaman El apego, la separación y la pérdida. Son 3 tomos así. No es lectura fácil, ¿eh? No crean que, ay, les recomiendo esta y están, no, los van a empezar a leer y van a decir, ay, ¿qué me puso a leer? Porque conjuntan investigaciones. Pero bueno, Bowlby nos dice que el apego, como el vínculo afectivo, se establece en los primeros momentos de la vida entre la madre y el niño. Para ser exactos, en los primeros 3 días de nacido del niño. El bebé necesita tener contacto físico con la mamá para que se pueda apegar. Si el bebé no tiene contacto físico con la mamá, no se apega. Esto lo sabemos desde 1977. Y con el papá, el apego se da un poco más adelante. El bebé tiene ya que sostener la cabeza, reconocer, ver claramente. Entonces, el periodo sensible del apego con el papá es entre los 6 y los 8 meses de vida. Y claro que tiene que convivir con el papá. Entonces, el apego, su función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. Para eso nos sirve. Entonces, el apego lo necesitamos y necesitamos a las 2 figuras parentales. De la mamá, si yo lo resumo, de la mamá vamos a obtener juicio de realidad si la mamá está en la realidad, porque si la mamá anda en las nubes, pues no nos lo va a dar, ¿verdad? La mamá nos va a enseñar a amar si tiene la capacidad de demostrar los afectos también, que no va a ser su culpa, a lo mejor le pasaron cosas muy difíciles y es más fría. Y a veces no significa que no te quiera, sino que no tiene las herramientas para la demostración afectiva. O sea, aquí no vamos a crucificar a nadie, sino es que también tenemos que entender las circunstancias de nuestros progenitores. Entonces, la mamá es nuestro historiador. Las mamás se acuerdan de cuándo caminaste, ¿no? De cuándo estabas gateando, de cuándo esto, cuándo lo otro. Las mamás tienen más memoria porque el hipocampo de la mujer, la memoria de base, tiene 30% más que la de los hombres. Recordamos 30% más detalles que los hombres. Si una disculpita, y por eso cuando los hombres le decimos, ¿te acuerdas de no sé qué? Y así como de, ajá, te ponen cara de, no me acuerdo de todo eso. Pues porque tienen 30% menos de detalles. No se justifiquen de todas formas, muchachos, ¿eh? Porque si no, decir, aquí tengo la justificación. Y entonces la mamá es nuestro historiador, representa nuestro pasado, es nuestro primer maestro de vida, nos enseña a amar y es esta figura que es bien importante. El papá lo que hace es romper la diada madre-hijo, pero de manera amorosa, ¿eh? No llega a interrumpir de manera fea, sino que separa al niño de la mamá para llevarlo a que conozca el mundo. Entonces, nuestra capacidad de socializar nos la da el papá. Papá nos da la fuerza. No hay manera que mamá nos dé la fuerza. Papá nos da la fuerza. Papá nos da seguridad. Papá nos ayuda a conceptualizar el futuro. ¿Cómo hace eso, papá? Jugando con nosotros. Fíjense, es más difícil que las mamás jueguen con los niños así, padre, ¿no? Sino es más fácil que lo hagan los hombres. O sea, los hombres sí se vuelven Thor y Spider-Man y todo, y es más común que las mamás los vean jugar. Hay algunas mamás muy divertidas, no lo voy a negar, pero la gran mayoría no lo hace.
Entonces, el papá al jugar con los niños, sobre todo en estas edades sensibles entre 2 y 4 años, lo que hace es que se ejercite un área del cerebro que está acá atrás que se llama cuarto ventrículo. Esta es una pantalla de plasma, en donde lo que se está imaginando el niño lo va a ver en esta pantalla de plasma. Y eso va a ser un ejercicio para construir el futuro. Cuando después le digan, oye, ¿qué quieres ser en 5 años? Ahí va a poderse ver en el tiempo. Si no tuviste estimulación en el juego en edades tempranas, no conceptualizas el futuro y no te puedes ver en el tiempo. Entonces, chicos que han vivido mucha violencia, que han vivido escenarios de abandono y así, no han tenido esta estimulación y el futuro no está conceptualizado. Si ustedes ven, la cultura criminal es una cultura del presente, no tienen concepto del futuro y la razón es esta. Entonces, mamá, pasado, es nuestra historiadora, nos enseña mal, nos da principio de realidad. Papá, nos da seguridad, nos da fuerza, nos ayuda a socializar y nos ayuda a conformar el futuro. No podemos decir que una figura es más importante que la otra. Cada quien va a tener su entreverado a lo largo de nuestra vida. Entonces son importantes los dos. La construcción mental que permite establecer la relación de pertenencia e incondicionalidad en el mundo. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de pertenecer y de ser queridos de forma incondicional. Entonces la pertenencia es súper importante para el ser humano y nos la da el apego. La unión afectiva que proporciona sentimientos de alegría y bienestar. Si es un apego sano, pues vamos a sentir alegría y bienestar. Aquí nos va a permitir tener un buen contacto. Entonces, si yo tengo un apego seguro, pues ya la libré, ¿no? Porque entonces me he sentido querido, me he sentido visto, me he sentido perteneciente, todo bien, ¿no? Ya voy con muy buenas herramientas para la vida. Pero ¿qué tal que tengo un apego ansioso, ambivalente? O sea, es decir, que el niño no confía en sus cuidadores porque tiene la sensación de que no hay una constancia del cuidado, o sea, no me dan seguridad porque de repente me cuidan y de repente no me cuidan. Entonces, esto lo que va a hacer es que los niños se vuelvan así como complicados y en la edad adulta se vuelvan personas dependientes de los demás. Pero tenemos que leer la dependencia al siguiente nivel. Una personalidad dependiente es, no te vayas porque mi existencia depende de ti. No te vayas porque yo no tengo identidad, yo no sé quién soy y yo solo existo gracias a tu presencia. Es a ese nivel. Entonces, si tú te vas, qué susto. Entonces, yo te voy a celar, te voy a andar así persiguiendo, ¿no? Voy a andar así, ¿dónde estás? ¿Y dónde andas? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y con quién estás? Bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque me siento que me muero si me dejas. Esta es la sensación que se tiene. Y dejo de existir si tú te vas. Entonces, muchas veces es pégame, pero no me dejes, porque si tú te vas, yo dejo de existir. Ese nivel, la dependencia. Por lo tanto, fíjense qué importante es que el apego se dé de manera sana a los primeros años. Si no, vamos a tener un problemón aquí y, esto es complejo. Podemos tener también un apego evitativo. Aquí los niños asumen que no pueden contar con los cuidadores porque les generan sufrimiento, o sea, los hacen sufrir. Y entonces se genera un temor en los niños que lo que hace es que en la edad adulta van a rechazar a todo el mundo. Es no te me acerques y ni te pelo, y es más, ni me gusta el contacto humano, ¿eh? Ahí se ven, ni me interesan, porque los seres humanos hacen sufrir. Entonces me llevo muy bien con el perro, con el gato y mejor con las máquinas, pero con los seres humanos ni de chiste, hacen sufrir. El apego desorganizado, aquí hay una mezcla. Entonces, por momentos me cuidas, por momentos no me cuidas, por momentos me abandonas, por momentos todo. O sea, yo no sé ni para dónde voy, si voy y vengo o qué. Aquí los adultos van a rechazar las relaciones, aunque en el fondo las van a anhelar. Van a querer vincularse con los demás, pero les va a dar mucha ansiedad. Esta va a ser más una personalidad evasiva. Voy a evitar contactarme con los demás, pero estoy así como, es que yo quiero pertenecer, es que yo quiero que los demás me hagan caso, es que yo quiero que los demás me hagan sentir bien. Pero un montón de miedo al rechazo y me da un montón de miedo que me lastimen, mejor no me acerco. Entonces es una sufridera, ¿no? Entonces, dependiendo de tu tipo de apego, de lo que te tocó en la feria, en tu tipo de apego, va a ser cómo te vas a vincular o cómo te vas a relacionar con los demás. Y aquí va a tener una implicación en estos traumas de infancia temprana. ¿Qué trastornos se pueden relacionar con el trauma complejo? Bueno, podemos tener un trastorno de apego reactivo.
tiene mucho sentido. El niño tiene gran temor y entonces limita su conducta. Es como de, sí me acerco, pero mejor no me acerco porque yo no sé qué va a pasar. Entonces, como que, pues sí, mejor no. Puede haber un trastorno de relación social desinhibida. Al contrario, que se dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y que de volada agarren confianza, pero sea excesiva, no sea moderada. Han visto, pues perdón por el ejemplo, pero han visto a los niños que están en los semáforos, que luego los ves bien listos y que son bien sociables y son bien abiertos. No es que sean muy listos, ni que sean muy sociables, ni que sean muy abiertos. Es que tienen un trastorno de relación desinhibida. Es decir, por toda la falta de cuidados y los problemas que han tenido, se ven muy desinhibidos, pero es demasiado. Y entonces es muy fácil que los lastimen o que los rechacen. Nosotros, los seres humanos, tenemos lo que en el humanismo le llamamos fantasías catastróficas autocumplidoras. Lo que menos queremos que nos suceda es lo que más provocamos a que nos suceda. Entonces eso pasa, es como una personalidad dependiente. Lo que no quiere que le suceda es que el otro lo abandone y acosa al otro, generando que se fastidie el otro y termine abandonándolo. Aquí es tan desinhibida la conducta que los demás se sienten incómodos, sienten como algo inadecuado y rechazan a la persona. Lo hacemos todos, cada mediquito con su librito, ¿no? Todos generamos estas cosas. Trastorno de estrés postraumático, por supuesto, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? La persona va a intentar evitar el trauma, la persona va a olvidar detalles, va a tener un embotamiento emocional, va a estar hipervigilante, o sea, va a estar así como sintiendo que le atacan los marcianos, o sea, que todo el mundo le agrede, va a tener una respuesta exagerada a los estímulos, es decir, el estímulo que viene es así y la respuesta viene así. O sea, a lo mejor le hablaste un poquito golpeado y ya no me quieres, ya no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, la respuesta va a ser pim, bien desubicada al estímulo que recibe. Va a tener alteraciones en el sueño o casi no va a dormir o va a dormir muchísimo. Problemas en la concentración, no se va a poder concentrar por todo esto. Entonces, el trastorno de estrés postraumático se va a manifestar porque va a alterar todas las áreas de su vida. El ser humano está puesto por esferas. Si se acuerdan de la película de Intensamente, ahí hablan de islas y es lo mismo que las esferas, ¿no? O sea, es la esfera personal, la esfera laboral, la esfera de las diversiones, la esfera, ¿no? Así, las esferas, como en la película Las Islas. Entonces, cuando tú ya tienes problemas en todas las esferas, eso significa que ya tienes un tema mayor en donde necesitas ayuda profesional con el que ya no estás pudiendo. Puede ser que se tenga un abandono crónico o maltrato, ¿no? Entonces aquí puede ser como, fíjense que se ha visto que el abandono crónico o el maltrato emocional pueden ser igual o más devastadores que el abuso sexual. Hasta allá llega el nivel de afectación. Las personas pueden estar disociadas, pueden verse en un espejo y no reconocerse. Se sienten crónicamente inseguros con su cuerpo y desconectados del cuerpo. Entonces, aquí puede haber muchas afectaciones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando una persona ha vivido violencia, la parte más difícil de la violencia siempre es la violencia emocional, porque es lo que se cuela más y lo que cuesta más trabajo quitar. Ok, bueno, abuso sexual, ya estamos hablando de un extremo, ¿no? La víctima va a sentir culpa, va a sentir vergüenza, le va a costar mucho trabajo dar la noticia. Aquí va a ser muy importante la reacción que tiene la persona cuando se le dé la noticia. Fíjense que hasta hoy en día es una cosa horrible, pero muchas veces los niños le llegan a decir que tuvieron una experiencia así a los papás y todavía en estos días les llegan a decir, no digas nada porque vas a echar a perder la familia, porque casi siempre los abusos sexuales vienen por gente cercana, ¿no? Es muy difícil que venga por un desconocido. Entonces le dicen cosas como de no pasó nada y vamos a hacer que no pasó nada porque vas a desbaratar la familia y vas a hacer mucho daño. Y entonces imagínense, si de por sí ya se tenía la carga y después con esa respuesta, no, pues estamos bien amolados. Se sienten traicionados y se sienten abusados y se enojan con su propio cuerpo y con su imagen. Nosotros vamos a ver aquí preadolescentes aniñados, o sea, como que no quisieran que su cuerpo cambie y que hasta se visten y se comportan como más chiquitos de su edad. O al revés, vamos a ver adolescentes o preadolescentes hipersexualizados.
No porque tú veas a alguien hipersexualizado significa que no fue abusado sexualmente, ¿eh? La respuesta puede ser a los extremos. O totalmente inhibido y aniñado o hipersexualizado. Entonces ahí habría que ver qué es lo que está pasando, porque también puede ser que la víctima después empiece a dañar a otros, ¿no? Eso también pudiera ser, que la víctima se pueda tornar en victimario. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Porque, oigan, yo voy hablando como merolico, pero yo no sé si vamos bien o no. No sé si alguien quiere preguntar algo, alguien quiere comentar algo, o ya los espanté, ya no quieren decir nada. Adelante, adelante. ¿Yo? Sí, sí, sí. Ah, ok. Gracias. Oye, nada más quería preguntarte esto de que dijiste ahorita, nada más que no me alcanzó el tiempo de apuntarlo, que donde dice, lo que temo, eso provoco. O sea, Ajá. pusiste el ejemplo de que alguien que no quiere ser abandonado o abandonada, pero provoca que sea abandonada. ¿Cómo se llama eso? Y me puedes Fantasía explicar? catastrófica A ver, espera. autocumplidora. Fantasía catastrófica, auto. Autocumplidora. Ah, ok. Y un poquito que me dijeras, ¿cómo dices que funciona esto? ¿Cómo dices que se hace? O sea, la gente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llegamos a hacer? Es como mm, lo que tú no tienes, lo que tú no trabajas en ti, de tu historia personal o de las cosas que te han sucedido, se te va a ir convirtiendo en un tema fluorescente que te vaya apareciendo una y otra vez y te va a generar limitaciones. Entonces, voy, Rosario, ahorita te doy la palabra, ¿eh? Nada más termino aquí la idea. Ujú. Pero ya te vi. Entonces, lo que sucede es que nosotros, los seres humanos, siempre vamos a estar evitando el dolor, siempre vamos a estar buscando evitar el dolor, no lo queremos ver. Y entonces lo que va a suceder es que en tratar de evitar el dolor, yo voy a generar estrategias para no sentirlo. Y generalmente lo que hago es, en aras de no sentirlo y de que no me pase lo que yo no quiero que me suceda, lo provoco. Es una ironía del ser humano. Freud lo refería como la tendencia a la repetición. O sea, repetimos las cosas. Y Jung decía, aquello que persiste no está elaborado, ¿no? O sea, aquello que no elaboras te va a perseguir toda la vida. Y entonces va a ser esto. Lo que menos quiero provocar es lo que inconscientemente más genero. Entonces, sí o sí es bien importante que trabajemos con nuestros temas Ah, ok. pendientes, Gracias, gracias. para que no nos andemos metiendo el pie. Adelante, Rosario. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes. Hola, Eh, buenas tardes. con respecto a los apegos, bueno, ya nos diciendo que hay varios Sí, y cada uno tiene consecuencias muy visibles ya cuando somos adultos. sí. Por ejemplo, ¿cómo se trabajan esos apegos? O sea, si yo ya tengo una personalidad, no sé, por ejemplo, del apego reactivo, Ujú. donde siento que tengo miedo a poder ser una persona independiente, ¿cuáles son los manejos que se dan para poder minimizar o trabajar o desaparecer estas consecuencias? Sí, lo que tenemos que hacer es, mira, es bien difícil que lo puedas hacer tú sola, porque ya estamos hablando de algo como más grande. Entonces vas a tener, lo más fácil es que tengas apoyo, un apoyo profesional que te ayude a trabajar estos temas pendientes de infancia para que los elabores adecuadamente y los sanes. Mucho se trata de que nosotros los adultos nos encarguemos de nuestros niños lastimados y que nos ayudemos a sanar a nosotros mismos. Por ahí va mucho el tema. Entonces, nosotros necesitamos como contar con los pasitos adecuados o correctos para poder voltear a cuidarnos a nosotros mismos, a sanarnos a nosotros mismos y a ver el mundo con otros ojos, a resignificar, o sea, darle un nuevo significado a nuestras experiencias y entonces poder vivir pues de una manera más ligera y más sana. Pero es muy difícil hacerlo solo. O sea, necesitamos compañía en el camino, ¿no? Y guía en el camino. Muchas gracias, doctora. Sí. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran aportar? Algo que hayan visto que a Esther se le pasó y que crean que es importante. Todo siempre sumamos. ¿No? Ok. Bueno, cualquier cosa me dicen. ¿Qué tenemos Sí, que hola, hacer? buenas tardes. Hola, Buenas tardes.
Buenas Soy tardes. Sergio. Una pregunta. Hace rato comentabas acerca de las neuronas espejo. Sí, Decías que estas son las encargadas de alguna forma de desarrollar la empatía. es correcto. Hay algunas personalidades que no tengan o tengan pocas o menor proporción de neuronas espejo y por eso se den estas personalidades como más narcisistas. Sí, no es que tengan menos, es que digamos que lo que tú no utilizas deja de funcionar. Entonces aquí lo que pasa es que hay poca estimulación del giro del cíngulo, donde están las neuronas espejo. Mira, me voy a regresar en las diapositivas, perdón, no pretendo marearlos, una disculpa, pero por ser un poquito más ilustrativa, aquí. Este es el giro del cíngulo. Entonces aquí están alrededor de esto todas las neuronas espejo. Las situaciones difíciles en la vida, es decir, si tú sufres violencia, si tú sufres humillaciones, si tú sufres y a lo mejor te tratan con humor negro todo el tiempo, descalificaciones continuas, va a generar que estas neuronas espejo casi no se activen, porque lo que se va a activar es lo que está acá en rojo. Esta zona de acá es la ínsula. Entonces, la ínsula va a tener más actividad y eso va a significar que vas a tener emociones más negativas. En lugar de que tú sientas empatía, tú vas a sentir enojo, vas a sentir vergüenza, vas a sentir ira, vas a sentir otras cosas. Entonces, el exceso de activación de la ínsula y de los ganglios basales que están pegaditos va a disminuir la activación del giro del cíngulo. Y entonces, sí, esto nos va a dar personalidades, sobre todo de trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad se dividen por grupos. Y tenemos el grupo, el mentado llamado grupo B, en donde está el trastorno histriónico, que exagera las respuestas emocionales. Justo como mencionaste, está el trastorno narcisista, o sea, una persona que está autocentrada y que una característica que tiene muy importante es que ve a las personas como objetos y las utiliza. El narcisista no tiene la capacidad de ver a las personas como personas, las ve como objetos y los usa. Porque yo siempre les digo a los alumnos algo, les digo, a ver, siempre piensen, las personas ven personas. Para que tú puedas ver a los demás como personas, te tuvieron que haber tratado a ti como una persona. Si a ti te trataron como un objeto que utilizaron, pues entonces tú ves objetos. Entonces, las personas ven personas, los objetos ven objetos. Entonces, cosifica el narcisista, ¿no? El narcisista ve a los demás como objetos, los utiliza, no tiene casi actividad en neuronas espejo, no tiene empatía, no tiene culpa, no tiene remordimiento. Lo mismo va a ser una personalidad antisocial que forma parte de este grupo B de los trastornos antisociales. El antisocial antes se le llamaba sociópata. Entonces, el antisocial sufrió violencia desde infancia temprana y entonces empezó a mentir y empezó a robar, empieza a generar una carrera criminal y de ahí se sigue, ¿no? En la carrera criminal. Entonces, si además se llega a juntar piromanía, o sea, que genera un culto al fuego, piromanía no es andar como ridículo con un encendedor, ¿eh? Esa es cosa ahí que les da luego a los chavos rara. No, piromanía es realmente proyectar todas tus ganas de destruir al mundo, proyectarlas en el fuego. Es como te han lastimado tanto y tú no tienes la capacidad de destruir, encuentras que el fuego puede destruirlo todo y empiezas como a venerar al fuego. Entonces empiezan a hacer fogatas, pueden incendiar lugares, pueden aventar animales vivos de estas fogatas para ver la capacidad de destrucción del fuego. Es decir, todo lo que yo quiero destruir aquí adentro, pero no puedo, lo proyecto en el fuego y lo utilizo y me siento tan bien generando todo esto porque siento que calma un poco mi ira. Claro que no la calma, pero es la sensación que da. Entonces, si se llega a juntar maltrato a animales en edades tempranas, 4 o 5 añitos, o sea, que torturan y maltratan animalitos, que tienen piromanía y que tienen enuresis, es decir, que se hacen pipí cuando ya no deben, cuando ya deben de controlar sus esfínteres, esto en criminología se le llama la tríada del mal. Entonces, si se llegan a juntar estas tres, son los tres indicadores más importantes de tener un homicida en adolescencia, desde adolescencia, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos esa personalidad antisocial y, ¿qué me está faltando? Narcisista. Ah, el trastorno límite de la personalidad es el que me faltaba de este grupo. El trastorno límite de la personalidad son personas que no tienen identidad.
y son personas que tienen una personalidad muy dependiente, sobre todo con las personas cercanas, mucho más con la pareja. Tienen celotipia, es decir, celos patológicos. Entonces, es este mismo rollo de todo este daño de infancia y todo este tema como de no me dejes y de aquí estoy, pero se llaman límite porque las personas se pueden psicotizar, o sea, en un momento dado se pueden alterar muchísimo y se van hacia la psicosis y pueden ser tremendamente violentos. Ejemplo, una amiga tenía una pareja así, y yo le decía, no, oye, es un trastorno límite, ¿no? Es como que despáchalo, porque los medicamentos controlan un poco, pero no van a curar, o sea, eso no se va a curar. Entonces dije, es que estás en riesgo. Entonces me dije, no, eres una exagerada, va a sus terapias, ya está medicada. Y es que yo no importa, por eso se llama límite, ¿no? Por más que yo le decía, pues ya saben, no experimentamos en cabeza ajena. 3 horitos después, se molesta él por algo, la golpeó horrible, casi la mata y desbarata todo el departamento. Y después él estaba sintiendo mucha culpa y la chantajeaba que por favor regresara, que porque se iba a matar. Entonces, el trastorno límite es justo eso, ¿no? ¡Pum! Se va a psicotizar, se va a desconectar y puede llegar a mucha violencia. Entonces, todos estos que describimos tienen poca actividad por las cosas que han vivido en la infancia, tienen poca actividad en el giro del cíngulo, lo que genera que las neuronas espejo poco a poco se van apagando y por lo tanto no tienen empatía. Espero haberte contestado, aunque me extendí con mi respuesta, espero haber sido clara con mi respuesta. Por acá Sí, tengo, muchísimas gracias. no, Perdón, gracias, y ya dime. encarrerado, Ajá. las personalidades perversas. Mira, la perversión surge desde edades muy tempranas. La perversión se empieza a generar alrededor de los 2 años de vida, bien tempranito. Entonces, lo que sucede con la perversión es que es una criatura que está sufriendo violencia, sí o sí. Y entonces se identifica con el agresor. El niño se siente tan indefenso que entonces yo no puedo hacerte nada a ti adulto, pero en mi imaginación y en mi fantasía, yo soy el que agrede a los demás. Y después empieza por eso a maltratar animalitos y después empieza a bullear a sus compañeritos, empieza a ejercer el ser un agresor. Se construye desde edades bien tempranas. Perverso significa disfrutar hacerle daño a los demás. O sea, tú solamente disfrutas cuando le haces daño. Nosotros tenemos un circuito de recompensa en el cerebro. Déjame ver, es que aquí tengo algo que necesito quitar de mi pantalla. Guardar el chat, sí, perfecto. Sí, por favor, guárdalo. Bueno, tenemos un circuito de recompensa, que entonces es cuando tú tienes emociones positivas, tú produces dopamina, o sea, produces alegría y produces felicidad. Pero si tú has recibido mucha violencia a lo largo de la vida y sobre todo en primera infancia, se malconecta este circuito de recompensa y entonces empiezas a sentirte contento cuando los demás sufren. Ese es realmente donde se engarza la perversión. Más adelante, cuando viene la preadolescencia y la adolescencia y cuando viene el despertar hormonal y el despertar sexual, se va hacia la sexualidad también. O sea, cuando nosotros decimos que alguien es perverso, lo es a lo largo y a lo ancho, lo es en todo, no es nada más, las perversiones sexuales, no, es en todo. Entonces, ya en la parte sexual, por perversión vamos a entender que la sexualidad está apareada con violencia. Cualquier cosa que lastime al otro, aunque sea consensuada, porque luego me dicen los chavos, pero es que a mí me ahorcan, pero me gusta, pues no me importa, es perversión, aunque te guste. O sea, al final es lo que dañe al otro, eso va a ser perversión. Entonces, obviamente, si se va desarrollando una personalidad perversa, pues no hay activación en las neuronas espejo. El narcisista es perverso, el sociópata es perverso, el límite es perverso. El histriónico no todos son perversos. Tiene que tener un nivel muy alto de histrionismo para que sea perverso. Pero sí el antisocial, sí. El narcisista, sí. Por eso decir perverso narcisista es un poco un pleonasmo, ¿sabes? Los narcisistas, por definición, son perversos. Hay muchos problemas ahora con todas estas cosas que ponen en TikTok y todo eso, ¿no? Que se las dan muy de acá y dicen perverso narcisista. Yo digo,
Es como un pleonasmo. El narcisista, pues ya es perverso, como para qué le repites. Entonces es esto, ¿no? Hay que tener bien claros los conceptos y entender cómo es que se forma. Por eso es que el agresor se va formando desde chiquito y más adelante va pudiendo agredir a los demás. No sé, Sergio, si ya está completo. Ok. No, muchísimas gracias, toda una clase, muchísimas gracias. No, ¿de qué, Sergio? Para servirte. Por acá tengo a alguien que dice, Mar, dice, yo tengo una duda. No sé quién sea, si gustas abrir tu micrófono y adelante con tu duda. Yo. No sé, Mar, si hay algo con tu micrófono. Si no, Ah, ok. Adelante, Mar. Mi pregunta es la siguiente. Ok. ¿Todos los seres humanos creamos traumas, ya sea simples o complejos? Sí, todos tenemos traumas. No, nadie se salva. Ok, muchas gracias. Qué esperanzadora mi respuesta, ¿verdad? Discúlpame, Mar. Una disculpita. Aquí me pregunta Rosario, si existen grados de narcisismo. Sí, mira, lo que pasa es que las patologías se ven ahora en espectro, es decir, como si fuera un cono de menos a más, ahora se diagnostica así en espectro. Entonces puede ser poquito narcisista, medianamente narcisista o narcisototota, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí puedes tener menos o más o ya totalmente narcisista. Sí va por grados. Ok. Como Amber, a ver, ¿cómo me pusiste aquí? Como Amber Heard, sí, claro, ¿no? Esa es una asesina serial de hombres, para quien no conozca el caso. Sí, sí, por supuesto. Entonces, ella, la lastimaron y todo, y ya después estaba disfrutándolo, ¿no? Al final sí, es un buen ejemplo, pero a ella se conjuntaron más cosas, porque ella fue generando rasgos antisociales y fue generando otros detalles, ¿no? O sea, puedes tener una colección de cosas, ¿sabes? No nada más una sola cosa, sino vas conjuntando cosas también. Así como hacia la salud ayuda, hacia la enfermedad también se va acumulando. Existen libros donde pudiéramos conocer un poco más de qué, perdón, Eli. Si me dices específicamente de qué, sobre este tema, de trauma, emociones, trauma, sí hay bastantes libros. Si están en el chat, en el de WhatsApp, al ratito yo les comparto libros en PDF, con mucho gusto. De trauma, emociones, sí, claro, sí, con mucho gusto. Espérenme, déjenme los apunte porque luego soy bien amable y ya a la mera hora no les doy nada. Y van a decir, qué mala onda. Es que soy mediador y entonces libros. Trauma, la presentación también pasárselas. Ok, emociones. Ok, bien. ¿Cómo hago para estar en ese chat? Si tú escribes Rosario, si escribes al Instituto de Gestalt, en la publicidad están los teléfonos, ellos te incluyen en el chat. No lo tengo yo, si no yo te incluiría. Sí. Ok. Ay, Dios, espérenme tantito. Es que saben que como abrí el chat lo tengo aquí encima y no puedo ver. Bueno, entonces tenemos que reconocer lo que duele como duele, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa, pues es que no somos capaces de reconocer lo que nos duele o lo que nos pasa y cómo es que nos pasa. Entonces, el reconocimiento de las cosas es súper importante. Si yo veo que tengo un trauma complejo, acude a ayuda profesional, porque necesitas trabajar muchos temas desde infancia y tienes que ir de atrás para adelante, ¿no? Tenemos que trabajar primero los traumas más viejos y entonces ir trabajando todo esto. ¿Por qué los más viejos? Porque que seguramente que en el presente estos traumas del pasado te están aquí haciendo ruido. Miren, ya nos escribió Nancy.
Dice, si alguien no está en el chat. Ah, muchas gracias, Nancy. Muchas gracias por ponerles el teléfono. Ahí tienen el teléfono para que los puedan agregar al chat. Gracias, Nancy. Entonces, sí, ustedes tienen que considerar que las cosas persisten y cada vez se vuelven más complicado. Con mayor razón, necesitamos ayuda. Entonces, ojo, es como, no te quedes solo si tienes trauma complejo. Necesitas pedir ayuda y necesitas trabajar y elaborar todo lo que tienes ahí para que te sientas mejor, porque traes una gran mochila cargando a cuestas. Y entonces sí necesitas ayuda. Si es un trauma simple, entonces tendríamos que ver qué tan fuerte está o qué tanto te está limitando en la vida. Si está limitando mucho tu funcionamiento en la vida en diferentes áreas o esferas, como lo decíamos hace rato, pues bueno, a lo mejor sí necesitas ayuda. Si dices, no, necesito un poquito de tiempo para procesar esto que me pasó, bueno, entonces esto te puede funcionar. Entonces, esto es como súper importante, ¿no? Que tú vayas viendo cómo te sientes y cómo estás, pero sobre todo que seas honesta y honesto contigo mismo, ¿no? O sea, que digas, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Y qué es lo que necesito, ¿no? Una cosa que es bien importante es que este apoyo que recibas que vaya muy de la mano contigo, porque a veces podemos decir, voy a ir a terapia, ¿no? Y a veces o nos tratan muy rudo o ni se interpretan muy negativamente las cosas. Por eso nosotros, nuestra comunidad del Instituto de Gestalt, nosotros tenemos toda una línea humanista y por eso también hacemos estas pláticas, bueno, estas clases. Ya la bajé a platicar este masterclass, una disculpa. Entonces, para que todos vayamos entendiendo los conceptos y todo, y nosotros sí les invitamos a que se acerquen a una terapia que les dé un trato más cálido, que les dé un trato empático, que les permita como más cercanía, que permita respeto sobre sus situaciones, sobre sus eventos en la vida, porque también es que muchas veces a mí me ha tocado que a mí me da pena, ¿no? Luego a mí me da pena decir que soy psicóloga, porque es como de, luego mis compañeros hacen cada cosa que yo digo, no inventen. Entonces también tienes que ver qué terapia se acomoda para ti, qué te viene bien a ti. No todos los terapeutas somos para todos los consultantes, entonces también tienes que generar este proceso de búsqueda, ¿no? Sobre qué quieres trabajar y qué es importante. Pero si tú vas a trabajar trauma, sí necesitas a alguien que esté capacitado para trabajar trauma, porque hay técnicas específicas para trabajar trauma. Esto también es importante decirles. Nosotros contamos con herramientas como lo es el EMDR, esas son las siglas, ahí les va, está en inglés. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. ¿Qué dijo Esther? Movimiento ocular rápido, desensibilización y procesamiento. Esta es una técnica del Instituto Francine Shapiro que nos ayuda a trabajar trauma en específico. No se dedica a otra cosa más que trabajar trauma. Y yo la verdad he trabajado cosas muy rudas de trauma. Es una técnica súper bonita porque funciona siempre. Dice, ¿en el instituto ofrecen ayuda profesional para trabajar los traumas de la infancia? Sí, en el instituto habemos muchos psicoterapeutas y estamos entrenados para trabajar trauma. Entonces, sí, la verdad es que nosotros somos viciosos de estar estudiando, los que ya estamos ahí, y somos nerds y ahí andamos, estudie cosas, es como un cuento de nunca acabar y andamos siempre trabajando en qué más herramientas sumamos para poder ayudar. Entonces, hay muchas técnicas, esa es una. También hay procesos de desensibilización de trauma. También tenemos algunas técnicas para liberar emociones, ¿no? Como el EFT, Emotional Freedom Technique, para liberar las emociones de las situaciones difíciles y así, ¿no? O sea, pero sí trabajar trauma requiere herramientas específicas de trabajo. Entonces, si tú dices, pues voy con un psicólogo para trabajar trauma, ¿qué creen? No nos enseñan en la licenciatura a trabajar trauma. Siento mucho decírselos, pero es así, esa es la verdad. Y no quiero echarle tierra a mi profesión porque es como escupir para arriba, pero la verdad es que es así. Sí necesitamos especializarnos. Si ustedes van a pedir ayuda profesional, necesitan verificar que la persona que los va a atender esté especializado, porque no nos enseñan eso. Lo que nos enseñan en la carrera son todas las teorías generales de la psicología. Y nos enseñan psicología comunitaria y psicología en las empresas y psicología y para aplicar pruebas. Nos enseñan un montón de cosas, pero la parte de la terapia solamente es como un apartado de la carrera y en donde no le ponen énfasis. Entonces, alguien que sale de la carrera
necesita especializarse para dar terapia y después necesita especializarse para técnicas específicas. Tengan mucho cuidado con qué profesional acuden, porque ahí pueden tener ustedes malas experiencias y entonces puede repercutir en su salud mental y pues no estamos para echar a perder nuestra salud mental. Pero bueno, ahora, tips importantes de salud mental. ¿Qué cosas me ayudan? Voy a utilizar en mis últimos minutos. ¿Qué cosas me ayudan para la salud mental? Empatía, yo les dije, la empatía es el principal elemento de salud mental. No lo digo yo, lo dijeron en el DSM-5, cuando sacaron el DSM-5, los psiquiatras que conforman esta comisión dijeron, el rasgo más importante de salud mental es la empatía. Entonces ahí tienen una. 2, relaciones interpersonales sanas, que ya lo habíamos mencionado hace rato, ¿no? Y vuelvo a repetir, no tienen que ser muchísimas, con las poquitas que tengan, pero que sean sanas, que sean nutritivas, eso está muy bueno. La relación de pareja, lo más estable posible, porque además es una relación muy difícil. Mira, la pareja la elegimos por complementariedad. O sea, perdón por romper las ilusiones, ¿no? Yo sé que nos enamoramos y todo, pero elegimos desde la carencia, desde lo que nos hace falta. Y entonces el otro refleja todo lo que yo no he trabajado en mí. Así funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede ser que el otro me esté generando más complicaciones de las que yo ya traigo o de las que yo necesito, ¿no? Yo diría, ten mucho cuidado si tú estás con tu pareja y tú sientes que él es bueno, bueno, bueno y que tú eres malo, malo, malo. Este es un mal indicador. Eso significa que te están violentando emocionalmente. Este es el indicador más importante. 2, las personas solo tenemos 2 posibilidades en la pareja. O sacan lo mejor de ti o sacan lo peor de ti. Si la persona saca lo peor de ti, vámonos, Conchita, al mar, porque no va a funcionar. Si tú eres una persona que da, necesitas relacionarte con alguien que también dé, porque generalmente el que da se relaciona con alguien que quita, y entonces este es un mal equilibrio, ¿no? Porque el que quita, pues está bien a gusto, pero los que quitan son como donas emocionales, tienen un hoyo en medio, ¿no? Se les va el amor por ahí, nada se les queda, y entonces es dame, 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 dame. Y el otro, como tiene mucho para dar, pues te doy, qué bonito, te estoy dando, pero es un desequilibrio. Las relaciones tienen que ser un dar y recibir. No va a ser todo al mismo nivel, no es posible, ni es humano, pero sí tiene que haber ahí un vaivén entre dar y recibir. Entonces, si uno solamente da y el otro solo quita, mal negocio. Entonces, tienes que ver cómo está la calidad de las relaciones, ¿no? No puedes funcionar como que con lo que te sobre, con lo poquito que me dé, con eso me basta. Así no funciona. Ya soné a canción de José José, ¿verdad? Pero no, eso no. Necesita haber más equilibrio en las relaciones. Necesitas arreglar los temas con tus figuras parentales, porque provienes de tus figuras parentales y pues genéticamente la mitad eres de tu papá y la mitad eres de tu mamá y tiene toda una implicación las figuras parentales. Entonces, yo diría, arregla los temas con las figuras parentales. Ten una buena red de soporte emocional. Ten logros, ¿no? Metas y logros. Y no tiene que ser el presidente de la República, ¿eh? O sea, pueden ser cosas más chiquitas. Yo también diría, si tienes una meta muy grande, desmenúzala en metas más chiquitas para que no te frustres. Y entonces ve alcanzando estas metas chiquitas y no estés poniendo tus ojos nada más en la meta grandota, para que vayas teniendo logros. Tus logros profesionales, tus logros en la vida, tus logros en tu negocio, tus logros en lo que tú hagas, a lo que tú te dediques. Eso son bien importantes porque te van a fortalecer tu persona. Y los básicos, come sano, come a tus horas, toma tus medicamentos si estás tomando medicamentos, duerme ojalá puedas dormir 8 horas sagradas, ¿no? Y entonces es como los básicos, o sea, de autocuidado. Esto es súper, súper importante. Nosotros en psiquiatría le llamamos anclas. Las anclas, que son como las partes importantes, es que tengas horarios para dormirte y para despertarte, que tengas horarios para las comidas. Entonces tú fijas esas anclas que te dan salud mental y las actividades las metes en los huecos entre las anclas, pero deben de ser inamovibles las anclas. Hora para dormir, hora para despertar y horarios de comida. Entonces, bueno, finalmente estas cosas son como muy importantes.
El estrés crónico nos hace también muchísimo daño, pero también ahora es como, pues vivimos estresados, ¿no? Es como de, a ver, no te estreses, ¿no? Y tenemos miles de cosas encima. Entonces, buscar escenarios de calma, buscar espacios de silencio, meditar es muy buena idea. Ahora, por meditación, no vayas a quedarte con la mente en blanco, ¿eh? Eso no le sirve a nadie. Hablamos de meditación guiada, ¿no? De esto que es que te relajes, sobre todo que vayas mejorando tu respiración. Ese es el hit, que mejores tu respiración, que tus respiraciones sean más profundas. Generalmente respiramos al revés. Cuando inhalamos, sumimos la panza y cuando exhalamos la soltamos. Si ustedes ven a los animalitos o a los bebés, cuando inhalan, inflan sus pancitas y cuando exhalan, las desinflan. Tenemos que regresar a esta respiración primaria. Entonces, poco a poco, no de un jalón porque te vas a hiperventilar y vas a decir, esto no sirve, Esther, qué locura me dijiste. Poquito a poco, ve cambiando tu respiración. Entonces, cuando inhalas, ve inflando tu pancita y cuando exhalas, ve desinflando. El exceso de empatía se vuelve codependencia, es que ya no es empatía. Mira, empatía es poder entender lo que piensa y lo que siente el otro, pero regresar a ti siempre como referencia. Puede ser simpatía. La simpatía es como que quiero quedar bien contigo y es como, qué agradable eres, qué lindo, todo está padrísimo, qué bonito tono de voz. Eso es simpatía. No le exagere, ¿no? Pero eso es simpatía. Entonces, si te genera codependencia, eso ya no es empatía. No es empatía. No a todo hay que decirle empatía, ¿sí? Y la codependencia tendría que ver más con el tipo de apego, Rosario, ¿no? O sea, si tus apegos no están adecuados, por ahí sería la chamba ser, ¿no? Y que entonces tengas la necesidad de depender de alguien porque sientes que tú no eres suficiente. Entonces, en eso va la codependencia. Ok, entonces nosotros necesitamos todas estas cuestiones básicas de autocuidado, de todas estas cosas las necesitamos. Y digamos como el mantel de la mesa, la parte moral, o sea, cuáles son mis valores, cuáles son mis reglas, cuáles son mis normas. Esto es súper importante porque tengo que tener una luz y una guía sobre mi camino. Tuya, ¿eh? No de los demás, sino tuya. Y yo diría que la espiritualidad también. Porque no nos vamos a meter en temas, ¿eh? Yo no vengo a evangelizar a nadie, sino es como cada quien la conciba, pero este es un receptáculo bien importante, porque al final es como poder acudir a una ayuda superior y poder estar enganchado con una ayuda diferente, ¿no? Entonces, esa es también una situación bien importante. Entonces, yo les decía, ¿no? Meditar, sobre todo aprender a respirar bien, y por meditar no se complica en la vida, ¿eh? Meditar es estar presente en el presente. Entonces, que está bien difícil, porque estás aquí y ya se te fue, ¿no? La ardilla y pasó una mariposa. Entonces, estar presente en el presente, dirían los monjes, cuando te bañas, báñate, cuando camines, camina, cuando barres, barre, y entonces así como conecta tu atención con lo que está sucediendo. Ese es un ejercicio importante hacer. ¿La ansiedad y el estrés se desarrollan a partir de los traumas? No precisamente. La ansiedad es una alarma que te dice que está sobresaturado tu sistema. La ansiedad es que estás pensando en puros futuros catastróficos. Lo que está comprometido en una persona con ansiedad es su futuro, porque son puros futuros catastróficos. La persona no puede evitar el presente, ni tampoco está evitando el pasado, solo está evitando el presente en futuros catastróficos. Pero también es por saturación. El estrés, mira, el estrés lo necesitamos para la vida, es un síndrome de adaptación. O sea, si no nos estresáramos un poquito, andaríamos así todos como, ya sabes, todos como sida en piedra, así todos tirados y no nos moveríamos para nada. El estrés se necesita para que nos movamos los seres humanos, pero tenemos un nivel. Cuando el nivel se sobrepasa, y además de que se sobrepasa de forma crónica, o sea, durante mucho tiempo está ahí arriba del límite superior, es cuando nos empieza a hacer daño. Lo primerito que el estrés se lleva es el sistema inmunológico. Y de ahí para el real. Entonces, no es tanto que se desarrollen a partir de los traumas. Digamos que
que no ayudan, ¿no? Por un lado están los traumas, te saturas de diferentes cosas y te viene la ansiedad y el estrés te viene pues por el estilo de vida que tenemos, o sea, pero no es nada más que tienes tú, que tenemos todos hoy en día, ¿no? O sea, aquí hay que trabajar para moderar nuestros niveles de estrés porque producimos cortisol. El cortisol es arribita de los riñones, están las suprarrenales que producen el cortisol. El cortisol lo que hace es enviar azúcar a los órganos para que funcionen mejor. Pero si estás produce y produce cortisol, estás así, ya sabes, estás todo como trabado todo el tiempo y no le das chance a tu organismo que descanse y estás nada más en un tema así como de riesgo continuo. Entonces es importante bajar el cortisol. Una buena estrategia para bajar el cortisol es empezar a producir oxitocina. La oxitocina nos permite vincularnos y relacionarnos otra vez a los vínculos. Abrazos. Los abrazos bajan la producción de cortisol, pero tienen que durar 20 segundos esos abrazos, no nada más decir, ¡y ya me voy! No, le tienes que dar chance a la química que funcione. 20 segundos el abrazo. Dicen que se necesitan de 14 abrazos diarios para estar equilibrados. Entonces, bueno, ahí vayanle midiendo, ¿no? Pero eso es algo importante. Entonces, si vamos resumiendo, ya vamos como en la cuenta final, si vamos resumiendo, nosotros tenemos, el trauma es cuando me sucede algo que yo no puedo resolver, que se va más allá de mis herramientas. Si es de una sola exhibición, es trauma simple. Si los traumas se me han juntado desde la infancia y se me han juntado más, es trauma complejo. Si tú estás frente a trauma complejo, busca ayuda profesional. Si tú estás en trauma simple, si no te perjudica tanto en tu diario vivir, pudieras procesarlo tú solo. Y si tú ves que ya te está afectando mucho tu diario vivir, acude a ayuda profesional, ¿no? Nuestra invitación es esa, que acudas a ayuda profesional si lo requieres. Hoy en día necesitamos más que nunca, ¿no? De apegarnos a la salud mental, porque hay muchas cosas que nos enferman. Entonces, así como procuramos la salud física, pues la salud mental es súper importante también cuidarla, ¿no? Más también porque tuvimos un estresor extra ahí muy fuerte que fue la pandemia, ¿no? Entonces también traemos ahí ya estresores extras que fueron muy difíciles. Fíjense que la mayor parte de las crisis de ansiedad sobre pandemia se tuvieron que trabajar como traumas, porque sí fue demasiado fuerte. Entonces, pues también las circunstancias no han estado sencillas. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda, o estamos bien. ¿Estamos bien? Ok. Ok. No, gracias. Ok, perfecto. Pues los invitamos a nuestros programas en el Instituto de Gestalt. La verdad es que tenemos un montón de especialidades. Nosotros tenemos desde especialidades de año y medio, que tenemos que tomar unas especialidades de base para otras, ¿no? Que nuestra especialidad de base se llama Enfoque Centrado en la Persona. Esta especialidad nos enseña todas las actitudes y todas las habilidades básicas que requiere un psicoterapeuta. Y así te puedes seguir estudiando un montón de cosas, ¿no? Nosotros tenemos también licenciaturas, tenemos maestrías, tenemos diplomados. La verdad es que la oferta educativa en el instituto es bastante grande. Disculpen, es que mis perritos escuchan que ya me empiezo a despedir y ya empiezan a hacer ruido. Entonces, al final, pues estamos aquí, somos muchos psicoterapeutas los que andamos. Yo les invito a que estén en las masterclass que tenemos a lo largo de esta semana. También les indicarán, tenemos de diferentes cosas. Este es solamente el inicio. Yo espero que los disfruten mucho y les agradezco muchísimo su presencia, su participación y todo su tiempo. Muchas, muchas gracias por su presencia y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias por compartir todos los conocimientos para los interesados. Y bueno, agradecerte esta parte de que lo hayas hecho muy de manera pues empática y muy entendible para todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y como bien les comenta Esther, invitarles a que se acerquen a nosotros, conozcan el instituto. Como bien dijo Esther, nuestro programa académico es el enfoque central a la persona, que es la apertura a todos los demás diplomados y programas con los que contamos aquí mismo, ¿no? Seguirlos invitando a la parte de las masterclass.
El chat o el grupo de WhatsApp que se creó es de manera temporal. Justamente en él les compartimos la presentación que Esther les presentó el día de hoy, esta grabación también para que la tengan y les compartimos la oferta académica que tenemos en el instituto. Si es del interés de alguno, con gusto se puede acercar a nosotros para poder invitarles a que conozcan nuestros programas. Muchísimas gracias a todos y todas por este tiempo que se brindaron y ojalá los podamos ver a futuro en las masterclass y aquí en el instituto estudiando con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas Gracias, bonita tarde.